Creer que Él es el Hijo de Dios. Creer que Él vino no para que usted y yo fuéramos condenados. Creer que Él vino para rescatarnos. Creer que su muerte fue un sacrificio de amor. Porque de tal manera, o sea, no hay amor más grande del Padre hacia nosotros que haber dado a su Hijo. Entonces, esa es la función del Padre Celestial. ¿Quiere usted ser hijo de Dios? No le estoy diciendo que se convierta a una religión. No le estoy diciendo que usted se meta en una religión. Hay que creer. Creer que Jesús, su sacrificio fue para salvarnos. Hay que creer, pero dice también Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 10, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca nosotros debemos de confesar ante todo el público que se pueda, o mínimo que haya un testigo, confesar de que somos pecadores. Con el corazón se cree. Cuando recibimos a Cristo, creemos. Pero debemos de confesarle nuestros pecados. Porque podemos creer, pero si nosotros no confesamos pecados, no está completo nuestro nombre en el libro de la vida. Necesitamos creer y confesar con nuestra boca que somos pecadores, que necesitamos a Jesucristo, que necesitamos que Él entre en nuestro corazón, que necesitamos que Él viva por nosotros, que necesitamos que Él camine con nosotros, que necesitamos que Él nos guíe por medio de su Espíritu Santo para llegar un día al Padre Celestial. Entonces acá vemos que necesitamos que nuestro nombre sea anotado en el libro de la vida. Pero si nosotros no creemos, ya estamos condenados, dice. Entonces el sacrificio que Él vino a hacer fue por gusto. ¿Cómo nosotros somos adoptados? Mucha gente dice, y el hermano Javier ha predicado constantemente, y me gusta cuando él lo dice, nuestro hermano mayor. Y mucha gente quizás dirá, ¿cómo yo puedo decir que Jesús es mi hermano mayor? Sí, porque dice que Él es unigénito e Hijo de Dios. El primero que ha vencido a la muerte, pero que por medio de su sacrificio, un día nosotros, si morimos, también vamos a resucitar en gloria. Entonces, Él es el primero y nosotros somos sus hermanos, hijos del mismo Padre, Padre Creador. Ese Padre Creador es Jehová, Dios de los ejércitos. Veamos ahora cómo sabemos y estamos seguros que Él nos adoptó. Hermana Michelle, por favor, Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios capítulo 1, versículo 5. Aquí estamos aprendiendo que el Padre nos creó. Creó los cielos, creó la tierra, creó los ejércitos de los cielos, creó todo lo que hay en la tierra y que Él, por amor, envió a su Hijo. Hemos aprendido que su Hijo vino para rescatar lo que estaba perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor envió a su Hijo. Por amor, pero tenemos que creer. Ahora, al creer nosotros nos convertimos en, oiga bien, adoptados hijos de Dios Padre, por medio del sacrificio de Jesús. Al creer en Jesús, en su muerte y en su resurrección, por eso nosotros somos adoptados para con el Padre. Y en ese momento, Él nos anota en el libro de la vida. Por favor, hermana, ¿qué es lo que dice ahí? Efesios 1, 5, por favor. Y la palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gracias, hermana. ¿Se da cuenta? Por voluntad, por afecto, o sea, porque nos ama, por voluntad. Mire qué lindo, dice acá, en amor, habiéndonos predestinado. ¿Se acuerdan de qué fue lo que hizo el Padre? ¿Para qué nos creó? Hemos aprendido que Él nos creó para alabanza, ¿se acuerda? Para alabanza de su gloria. Nos creó para venir a cumplir un propósito en la tierra. Ahora, si cumplimos con el propósito y creemos en el sacrificio del Salvador que es Jesús, Jesús significa Salvador, Señor significa Jehová Dios. Si creemos en el sacrificio de Jesús y le recibimos en nuestro corazón, nos da el derecho de ser adoptados, dijo la hermana Olga, ¿verdad? En San Juan 1:12. Nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y cuando nosotros confesamos con nuestra boca, con el corazón creemos, pero con la boca confesamos, dice el apóstol Pablo, entonces cuando pedimos perdón y confesamos nuestros pecados, a Él le agrada. Nos perdona y anota nuestro nombre en el libro de la vida, que eso aparece en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y aparece también en Éxodo capítulo 32, versículo 31 al 33. Le doy las citas para que usted vea que en el momento que
a todo aquel que le recibe, dice, le da el derecho, la potestad de ser hecho o llamado hijo de Dios. En ese momento nosotros volvemos a Él porque estábamos perdidos y condenados. Y por el sacrificio de Jesucristo nosotros volvemos al Padre. Y en ese momento nuestro nombre es anotado en el libro de la vida. Por favor, hermano Javier, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y hermana Tania, me haces el favor de leer Éxodo capítulo 32, versículo 31 al 33. Aquí nos aseguramos de que hay un libro. El libro de la vida, el libro que salva, el libro donde cuando dice acá, mas a todos los que le recibieron, San Juan 1:12, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos o llamados hijos de Dios. En ese momento automáticamente el nombre fue anotado en el libro de la vida. Por favor, hermano, Apocalipsis 20:12. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Amén, Santo. gloria a Dios. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, en el cual es el libro de la vida. Lo fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Gloria a Dios, gracias mi hermano. Entonces, según lo que nosotros hagamos, o está nuestro nombre anotado en los libros, o está nuestro nombre anotado en el libro único que salva. Aquel que le recibe. Hay que recibir a Jesús en nuestro corazón. Hay que creer en el sacrificio que Él hizo para que nos dé el derecho de ser hechos hijos de Dios. Amén. La hermana Michelle estuvo leyendo en Efesios 1:5. Por amor habiéndonos predestinado. Antes de nacer ya teníamos un destino. Antes de nacer, predestinado, ya nos había mandado para venir a cumplir un propósito. Y si cumplimos el propósito, nos da el derecho para ser adoptados. Y en el momento que nos adopta, nuestro nombre es anotado en el libro de la vida, lo que dijo el hermano Javier en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y en ese momento nos convertimos en hijos suyos, adoptados por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por voluntad de Jesús, se vino y se ofreció a muerte para que usted, su nombre y el mío, fuera anotado en el libro de la vida. Pero corroborémoslo ahora. Hermana Tania, Éxodo capítulo 32, versículo 31 al 33. Por favor, hermana. Amén, dice así. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Amén, hermana, gracias. ¿Se da cuenta entonces cuáles son las instrucciones? Moisés hablaba del libro de la vida. Señor, este pueblo ha pecado, le dice. Imagínense, Moisés intercedió por el pueblo. Han pecado, le dice. Sí han hecho cosas terribles. Pero por favor, Señor, perdónalos. Si tú no los perdonas, oiga, qué amor, porque yo creo que nadie haría eso para pedir perdón por otro y que si no perdona al Señor, entonces que su nombre que lo quite del libro de la vida. Y Moisés le dice, si tú no los perdonas, ráeme, quita mi nombre de tu libro, del libro de la vida. Imagínense lo que estaba pidiendo Moisés. Pero el Señor, que es justo Dios, Padre Creador, le dice, al que pecare, ahí está bien claro, al que pecare, a este raeré, a este quitaré del libro de la vida. Entonces, aquel que peca y no se arrepiente, no es adoptado, no es recibido para poder ser llamado hijo de Dios. Entonces necesitamos nosotros pasar por ese proceso. Dios perdona pecados. Hoy hemos entendido que el Señor Dios Padre dijo que el que se arrepiente, Él le da el derecho, le da la oportunidad de ser adoptado nuevamente, le da la oportunidad de que su nombre esté en el libro de la vida. Ahora vayamos a Efesios capítulo 1 versículo 7 y aquí vamos a ver cómo es el amor de Dios, cómo es el amor tan perfecto del Señor. Por favor, hermana Olga, ¿qué es lo que dice ahí en Efesios 1:7? Gloria a Dios, ¿verdad? Porque su amor es infinito. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén, hermana, muchas gracias. ¿En quién tenemos perdón entonces? Redención es perdón.
Cuando usted vea en la Biblia, redención es perdón de pecados. ¿En quién tenemos redención? Solamente en el Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios se ofreció en sacrificio. Y Jesús significa Salvador. Jesús significa el que rescata lo que estaba perdido. Entonces dice acá, bien claro, ¿verdad? ¿En quién tenemos redención? Perdón. Por su sangre. La sangre nos perdona y nos limpia. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por la gracia de Jesucristo podemos obtener nosotros el perdón de nuestros pecados. Al recibir a Cristo en nuestro corazón, nos convertimos en sus hijos. Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos recibir? Con el corazón creer y con la boca confesarle nuestros pecados. Vamos a la tercera función, que sería la última, la función del Espíritu Santo. Amén. Hemos aprendido que la función del Padre fue crear el cielo, la tierra, los ejércitos de los cielos, y crear al hombre y la mujer para que viniera a cumplir un propósito en la tierra y para que le alabara. Pero como el hombre y la mujer se desvió, tuvo que mandar, porque ya estaba condenado el hombre y la mujer, tuvo que mandar a su Hijo para salvar. Hemos aprendido que Jesús entonces vino para darnos la oportunidad de ser salvados ya de la condenación. Por su sangre tenemos la redención, el perdón de pecados, y que aquel que le recibe, aquel que confiesa a Cristo, aquel que recibe a Cristo, le da el derecho, la potestad de ser hecho o llamado Hijo de Dios. Hemos aprendido entonces que Jesús vino a rescatar lo que estaba perdido, que es usted y yo. Él vino a salvarnos. Esa es la función de Jesucristo. Él cumplió, se fue, pero va a volver. Y va a volver por aquel que va a aprovechar el sacrificio maravilloso que Él hizo por nosotros. Funciones del Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo es orientarnos. ¿Escuchó bien? Guiarnos cuando estemos en la tierra. La función del Espíritu Santo es orientarnos, guiarnos mientras estemos con vida en la tierra. Pero debemos de pedir que llegue a nuestra vida para que se cumpla y que Él pueda hacer lo que estamos hablando. Si nosotros no lo llamamos, no lo invocamos, no pedimos perdón, el Espíritu Santo dice que se entristece y se aleja. Entonces, el Espíritu Santo vino a la tierra después de que Jesús se fue. Recuérdese que cuando Jesús fue levantado, dice que había más de 500 personas. Y entre esas 500 personas, cuando ellos lloraban viendo que Jesús se desaparecía en las nubes, 2 ángeles estaban entre la multitud y les dijeron: ¿por qué lloráis, varones galileos? ¿Por qué lloráis? A ese Jesús que has visto ver es el mismo que un día volverá. Entonces Él dio su promesa, envió el Padre a los ángeles a reafirmar su promesa, que se fue, pero que un día volverá. Volverá por aquel que está haciendo su voluntad. Volverá por aquel que ha recibido la salvación. Volverá por aquel que ha creído en Él. Volverá por aquel que su nombre fue anotado en el libro de la vida. Volverá por aquel que está luchando que sus vestiduras se limpien cada día. Entonces Juan vio allá en Apocalipsis a la multitud vestida de blanco, que luchó y se esforzó día con día para que sus túnicas permanecieran blancas. ¿Estamos luchando? La pregunta es, ¿estamos esforzándonos? Si no lo estamos haciendo, hoy es un día importante para hacerlo. Jesús entonces dijo, cuando se iba y se estaba elevando allá y todos lo miraban, esas 500 personas, les dijo: me voy, pero voy a volver. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Y si ya no hay lugar, yo voy pues para preparar más, para que donde yo esté, dijo Jesús, vosotros, en este caso ustedes, también estén conmigo. Amén. Y esa es la promesa de Jesucristo. Y después de que hizo esa promesa dijo: me voy, y es necesario, pero ahí viene otro atrás de mí. Espérenlo. Espérenlo, le dijo a 500. Pero de los 500 solamente se quedaron esperando 120. Y 120 personas, a los 3 días de que Jesús se había ido al cielo, se vino el Espíritu Santo. Por eso solamente de 500, 120 recibieron al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Jesús dijo: me voy, pero volveré. Y mientras que yo vuelva, les dejo al Consolador. ¿Qué hace entonces el Espíritu Santo? Orientarnos, consolarnos, guiarnos para el cielo. Pero también nos consuela. ¿Consuela por qué? Porque hay pruebas.
Consuela, ¿por qué? Porque en la tierra vamos a pasar aflicciones, pero no estamos solos. Porque Jesús lo anunció que venía el Espíritu Santo. Entonces la función del Espíritu Santo es orientarnos, guiarnos para ir al cielo, consolarnos en los momentos difíciles, darnos su ayuda cuando la necesitemos. Pero tenemos que estar limpios para poder recibirlo. San Juan 14, 15 al 18. Por favor, hermana Michelle. San Juan 14, versículo 15 al 18. Ahora veamos qué fue lo que dijo Jesús. Ahora veamos qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo en la tierra. ¿Qué es lo que quiere hacer con usted y conmigo? Por favor, hermano. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Gloria a Dios. Gracias, hermana. ¿Cuál es la promesa fundamental de todo lo que la hermana leyó? Me voy, pero no los dejo huérfanos, no los dejo solos. Aquí va a volver uno. Aquí va a venir el Consolador. Aquí va a venir. No lo vemos, porque mucha gente dice, ¿y ustedes a quién le gritan? ¿Ustedes a quién están gritando y gimiendo, llorando? ¿Estamos gimiendo y gritándole a veces? Aquel ser maravilloso que no podemos ver porque no somos dignos, al verlo nos morimos, pero que sí podemos sentirlo, y ese es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vino a la tierra para orientarnos, porque el Espíritu Santo vino para guiarnos al cielo, porque el Espíritu Santo vino para consolarnos en los momentos de la prueba y de aflicción. A eso debemos de atender, que el Padre vino para crear, que el Padre creó los cielos y la tierra, que el Padre creó los ejércitos de los cielos, que el Padre creó al hombre y a la mujer con un propósito para servirle en la tierra, que el Padre quiere un día recompensar a aquel que ha cumplido con ese propósito, que el Padre se dio cuenta que ya estábamos condenados por el pecado que había en nosotros, y entonces envió por amor, porque de tal manera envió Dios Padre a su Hijo amado Jesucristo, al unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino, se ofreció en sacrificio, se entregó por usted y por mí. Él se convirtió en nuestro Salvador. Salvador va a ser de aquel que se arrepiente. Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar, volver de un día. Estuvimos allá con Él, con el Padre, si no es por medio de Jesucristo. Entonces ahora, cuando Jesucristo termina su función, la parte que a Él le corresponde, porque no ha terminado todo, Él va a volver, Él lo prometió. Y si me voy, vendré otra vez, para que donde yo esté, vosotros también estéis. No se turbe vuestro corazón. Recuérdese, San Juan 14, versículo 1 al 3. No haya duda en sus corazones. Cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, muchas casas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho porque yo vengo de allá. Pero si ya no hay lugar, dijo Jesús, yo voy pues otra vez para poder hacer más lugar. ¿Cómo será su casa? Dice que el apóstol Pablo nos dice en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 3. Si me hace favor, hermano Javier, ¿qué es lo que dice ahí las promesas del Señor? Segunda de Corintios, capítulo 5. Y usted se va a dar cuenta, estamos aprendiendo que Jesús vino, se ofreció en sacrificio para convertirse en el Salvador, y que por medio de Él nadie más puede llegar a donde está el Padre Celestial. Jesucristo dijo que ahí hay casas, hay muchas moradas en el cielo, pero que si ya no había lugar, Él se iba para preparar más, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Entonces ve ahora lo que dice allí, en 2 de Corintios capítulo 5, por favor, hermano, en los primeros versículos. Porque sabemos que si nuestras moradas terrestres está